Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y este es el programa A Fondo del noticiero Guatevisión. Es un gusto darle la bienvenida a la Guatemala del siglo XX. Hoy viajaremos a través de las imágenes de la Cinemateca Universitaria Enrique Torres a escenarios que marcan parte de la historia de Guatemala. Algunos lugares todavía existen y otros han quedado en lo fílmico para ser testigos de lo que se vivió hace cerca de 100 años. La Cinemateca es un proyecto que viene, pues podemos decir, desde 1970, pero que trae consigo arrastrando pues una breve historia en la cual pues Enrique Torres, que era de profesión periodista, pues escribe en algunos periódicos durante la época de la contrarrevolución, durante los años 50. Y precisamente en esa época se conforma un grupo de intelectuales en los cuales habían pintores, músicos, y tomado en cuenta Enrique Torres, pues conforman este grupo que se denomina el Grupo Saquerti, del cual muchos de ellos salen al exilio del país en esa época, y no es la excepción Enrique Torres. Él se refugió en Buenos Aires, Argentina. Allá conoce a Guillermo Enrique Jurado, que actualmente él es presidente vitalicio de las Cinematecas de Buenos Aires. Y él es prácticamente quien empieza a involucrar a Enrique Torres en un cine propio. Ya cuando él regresa a finales de los años 60, trae consigo la idea de hacer un cineclub que se denomina el Cineclub Valenti. Esto se denomina al primer cine el espacio donde se realizó la primera proyección de cine en Guatemala, que fue en el pasaje número 11 del pasaje Aycinena, en el local número 11, en el cual pues ahí se hizo funcionó por primera vez un proyector de 16 milímetros. Y a raíz de eso, pues por eso lleva el nombre de Carlo Valenti, que él fue el que trajo prácticamente esos proyectores a Guatemala en esa época. Básicamente pues se funda el Cineclub Valenti y este proyecto llega a instancia de las autoridades del Consejo Superior Universitario y por acuerdo 7110 de la Universidad de San Carlos se funda la Cinemateca Universitaria. Al año de funciones, Enrique Torres pues funge como primer director de la Cinemateca de la Universidad de San Carlos, pero al año, después de unos días, después de haber presentado su primer informe a cargo de la Cinemateca, fallece dentro de las aulas de la Universidad de San Carlos. Y por esa razón, como pionero de las cinematecas de Centroamérica, actualmente se conoce esta cinemateca como Cinemateca Universitaria Enrique Torres. El tesoro que tiene la Cinemateca Universitaria, tenemos registros en 8 milímetros, super 8 milímetros, 16 y 35 milímetros. Tenemos varios rollos, en su mayoría son en negativo, que se tienen que trasladar o transferir y positivarlos. Son imágenes históricas, culturales, políticas y de todo tipo de actividades. Estamos hablando de alrededor de unos 1300 rollos de película que datan de 1915 a finales de 1960 y que se requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo y pasión y bastante respeto de los que ya trabajaron y dejaron estos registros para que nosotros continuemos dándole vida útil y que formen parte del archivo histórico de Guatemala. Las películas cuando se crearon de varios compuestos químicos y se creó sabiendo que tenía un tiempo de vida no muy largo. Desde su inicio podríamos decir que ya vienen predestinadas a terminarse, ¿verdad? Pero dentro de ese proceso nosotros tratamos de prolongarles, mejorarles esa vida que tienen las películas.
El valor que está en la Cinemateca es incalculable, porque no podríamos medir cuánta historia hay en cada rollo, ¿verdad? Hay diferentes etapas de la historia, diferentes lugares, diferentes personajes que han marcado la historia de Guatemala. Inicialmente se empieza a recopilar este material, Enrique Torres empieza a trabajar directamente con Guillermo Jurado, que también viene a Guatemala, y se empieza a trabajar con un ciclo de cine argentino. El cuerpo diplomático dona algunos materiales y también se presenta un ciclo de cine francés con uno de los grandes clásicos, que es Vivir su vida, que también forma parte del acervo de la Cinemateca. Posterior al fallecimiento de Enrique Torres, pues ya vienen algunas personas a hacerse cargo de esta unidad cinematográfica. Dentro de ellos podemos tomar en cuenta a José Campán, que es tío de Justo Chan, que es guionista de la película El silencio de Neto. También está Rafael Bacaro, que es el primer técnico con que cuenta la Cinemateca Universitaria. Ellos empiezan a realizar la gestión ante la tipografía nacional, porque allí estaba ubicado el departamento cinematográfico. Tomemos en cuenta que durante la época del presidente Lázaro Chacón, a finales de los años 20 se funda el Departamento de Relaciones Públicas de la Presidencia. Más sin embargo, el presidente Jorge Ubico, que pasa a ser el siguiente presidente a cargo, y él empieza a darle cobertura a todas sus actividades en los viajes que él hacía anualmente a los 4 puntos cardinales del país. Y es así como se empieza a recopilar un gran número de materiales, y es Carlos Amateur quien se queda a cargo del departamento cinematográfico. Posterior a muchos años, eso ya estamos hablando de los años 70, este archivo pues queda en la tipografía nacional y se hace la gestión para que pueda ser trasladado a las bodegas de la Cinemateca Universitaria, y de esa manera hasta la actualidad pues está dándole tratamiento y estudiando el material. El reproducir estas cintas fílmicas y ver esas imágenes es darle vida a esos momentos que fueron capturados por los primeros camarógrafos de Guatemala. Es material que ha sido rescatado y restaurado en un proceso de muchas limitaciones, pero con la dedicación de los que han estado a cargo.